año, que equivalen más o menos a 157 por día, más o menos a 6,5 delitos por hora, es decir, solamente en la primera circunscripción, y solamente estamos hablando de delitos graves acá, es decir, delitos que tienen más de 3 años de condena y que por lo tanto van a la justicia criminal y no a la correccional. Si nosotros ponderamos la evolución anual y vemos lo que fue el último año completo, que es el 2008, que tuvimos más de 100.000 delitos denunciados entre criminales y correccionales. Pero además se produce otra situación media insólita, y es que los delitos leves cada vez se denuncian menos, es decir, ya prácticamente no hay ningún nivel de confianza en el sistema, porque lo que sabemos de la criminología es que cuando se incrementan los homicidios, los robos agravados, los asaltos agravados, se incrementan muchísimo más los pequeños hurtos, los pequeños peajes en la calle, los pequeños delitos de hurto en el auto o en la casa, etc. Es decir, que tenemos no solamente una sensación agobiante de inseguridad, sino además se corresponde con un aumento importante del delito y además se corresponde con otro dato peligroso, que es el siguiente: lo verde son denuncias, lo rojo, para los que lo tengan muy buena vista y lo puedan ver, son sentencias. Es decir, que en el nivel de impunidad que tenemos, primero las sentencias permanecen casi invariables a lo largo de los años. En 1994 tuvimos 4.200 sentencias y el año pasado tuvimos 5.000. O sea que la tasa de resolución de delitos, que nos da al mismo tiempo la tasa de impunidad, es también signo de que el sistema de retribución judicial del delito está muerto. Está en un nivel de colapsamiento terminal. Tiene 100.000 de ingresos, 5.000 de egresos. Si no empezamos a pensar de otra manera, estamos fritos. Ahora, ¿cuáles son los factores que explican la emergencia del delito? Ya hace bastante tiempo se ha podido de alguna manera coincidir en que los factores que generan delito son básicamente socioeconómicos. No tienen nada que ver ni con las leyes, ni con la retribución penal, ni con la policía. Tienen que ver básicamente con un conjunto de elementos que auspician la emergencia de lo que se llama marginalidad y exclusión. Marginalidad y exclusión quiere decir que las personas están naciendo en un contexto económico-social en el cual son deprivados, son privados de calidad para acceder al bienestar que básicamente hoy nos está dando el consumo. Entonces tenemos ahí una situación que si no abordamos pensando en el mediano y largo plazo, porque los niñitos que mataron a este empresario ayer o antes de ayer tenían unos poquitos años, 12, 13 años. Un niño de 12 o 13 años no es un delincuente, pero te puede matar, porque se están verificando unas condiciones socioeconómicas que son tremendas. Desigualdad del ingreso, pobreza, tasa de desempleo abierto, jóvenes urbanos que no estudian ni trabajan, jóvenes que abandonan la escuela y jóvenes urbanos que están trabajando cuando en realidad tendrían que estar estudiando o tendrían que estar desarrollando y preparándose para su ingreso al escenario laboral a los 18 años, que es cuando debería corresponder. En Mendoza, todos estos factores dan de una manera horrible. Es decir, el manejo de los factores socioeconómicos en Mendoza a lo largo de los años es muy dramático y en la Argentina también. El peor de todos es lo que llamamos inequidad del ingreso, es decir, la diferencia del 10% más pobre al 20% más rico, y después vamos a ver al revés. Mariano Schiaffardini, en su libro sobre delito urbano en la Argentina, digamos, Mariano Schiaffardini, para meternos un poco en contexto de viejo centro derecho-izquierda, digamos, estaría el centro-izquierda. Mariano es del grupo de Zaffaroni, del grupo que viene trabajando en ese sentido. Y en su libro indica que mientras que en 1975 el 10% más pobre se llevaba el 3% del ingreso, ya en el año 2000 había bajado a la mitad. Mientras que los ricos
habían aumentado significativamente ese nivel de ingreso. Bursaco, Macri, digamos, por ponerlos en algún espacio centro derecha, también analiza en su libro la fuerte relación que existe, por ejemplo, entre la tasa de homicidios dolosos y la desigualdad, o entre la tasa de delito en general y la desigualdad, donde se ve una robusta vinculación. Vamos al cuadro sobre el cual quiero que reflexionamos. Un trabajo reciente de Jardel, del CEN, que indica que la situación de la desigualdad en el ingreso en Mendoza, medida por coeficiente de Gini, en una proyección de 10 años, 1997-2007, es terrible. Tenemos cerca de 8 deciles sociales viviendo por abajo del ingreso del 50, y fíjense lo que es el caso de gente más pobre. Esto es Mendoza. Penúltimo cuadro que quiero que reflexionemos. Esto es Mendoza, nivel de ingreso 2003. Fíjense, Gran Mendoza. Decimos, ay, tenemos mucho delito. Hay 30 años de estudios criminológicos, alimentados además por muchos estudios del propio Banco Mundial, que indican que la desigualdad en el ingreso, es decir, la brutal diferencia entre pobres y ricos, es el principal factor de delito y de incremento de la seguridad. Es decir, países que tienen más equidad y más pobreza o más desempleo, pero más equidad, tienen menos delitos de aquellos países que tienen menos pobreza, tienen menos desempleo, pero tienen más inequidad, más diferencia en el ingreso. Fíjense lo que es Mendoza. El 14% de la población se lleva alrededor del 43% del ingreso. Y son un número X de habitantes, 138.000. Mientras que más del 50% de la población se lleva apenas el 19% del ingreso. Pero es peor todavía, porque cuando medimos niños de 0 a 13 años, el sector más pobre de la sociedad tiene la inmensa mayoría de niños de 0 a 13 años. Es decir, la inmensa mayoría de los niños son pobres, la inmensa mayoría de los pobres son niños que están creciendo en un entorno de marginalidad, que están iniciándose en la disfunción, el paco, el pegamento, el delito, muy tempranamente. Y entonces la pregunta estúpida es, ¿cuántas penas de muerte, cuántas cárceles, cuántos códigos, cuántos policías, cuánta represión necesitamos para empezar a atender a una situación social de tremenda crisis que acá, como si lloviera, nadie se hace cargo seriamente? Fíjense lo que pasa con el embarazo adolescente, es decir, chicas que están embarazadas entre los 15 y los 19 años. Estos son los países desarrollados. Más o menos la tasa de embarazo adolescente es 7, 8, 10, 12 cada 1000. En países desarrollados se entiende que una tasa de 27 cada 1000 es admisible. Chile, por ejemplo, tiene 44 para 1000. Pero ¿qué pasa en la Argentina? En la Argentina nosotros estamos con una tasa de embarazo adolescente del orden de los 70 cada 1000. Y eso es peor aún en los sectores que no tienen acceso a la educación, a la prevención de embarazos no deseados o eventualmente al aborto, que en la Argentina solo es punible para las pobres. Porque si una persona que tiene dinero se quiere hacer un aborto, no tiene ningún problema, se lo hace y el sistema político ni se inmuta. Entonces acá tenemos un problema grave que demanda una apertura en los modelos mentales de los líderes cuando estamos hablando de cómo proveemos respuesta a la inseguridad. Si nosotros no entendemos que una política de seguridad es básicamente una política social y que una política social no está destinada a castigar, sino que tiene que estar destinada a proteger, a contener, a reparar, a ayudar, a sanar, es obvio que las políticas de seguridad van a seguir fracasando, porque operan sobre el emergente último de la disfunción, el último delito, el último homicidio,
la última, el último robo, y no sobre los factores estructurales sociales sobre los cuales debería operar y que tienen que ver fundamentalmente con el sentido de este seminario, que es el acceso a un ingreso universal que garantice el acceso a un nivel estándar de calidad de vida que permita sacar de la marginalidad y de la exclusión a ese infinito número de niños que están naciendo y creciendo en unos entornos feroces.